Mari Mari, compu buenoi, hincha también chequeun, kume akakanpaiman. Algo queda del invierno en esta franja de tierra. Quizá mi estación del año preferida. No obstante, las lluvias, el frío de las noches y el barro en las calles del barrio me hace pensar en aquellas tomas de terreno de los años 50 y 60 en Chile. Cuando el barro era aquella cerámica en tu casa. Cuando la lluvia a veces se llevaba la vida de niños y niñas. Cuando un baño era compartido por 200 personas y una tormenta era más que una inundación, era la crecida del mismísimo Zanjón de la Guada en Santiago y una terrible amenaza para aquellas nacientes tomas de terreno. De pronto, no solo el clima fue una amenaza. Los sicarios del Estado, a quienes aún algunos llaman carabineros, reprimieron brutalmente estas iniciativas, que se encaminaba a una forma de acción directa, colectiva y organizada ante la necesidad básica de la vivienda. Hoy hablaremos sobre la historia de lucha de estas y estos pobladores, el nacimiento de las poblaciones en las tomas de terreno, sus motivaciones y cómo llegaron a ser un frente de resistencia durante la dictadura. La historia de las tomas de terreno urbanas más icónicas en Chile. Desde su fundación con los incas y su ocupación a punta de espadas españolas, Santiago ha sido el centro urbano en donde se concentran las principales funciones políticas, económicas y administrativas de ese fundo al que llaman Chile. Desde esos inicios, las familias adineradas solían concentrarse en esta ciudad colonial. Claramente se genera un centralismo que es clave para entender la historia. Santiago nace segregado desde su época colonial, marcando en su diseño de ciudad ese sistema de señoritos por acá y la servidumbre por allá, la gente de bien por aquí y el sujeto populacho bien lejos. Así que la gente con mayor estatus social vivía más cerca de la plaza principal y de los edificios de poder. A las afueras de la ciudad, donde se debió instalar la población indígena antes, ahora irían los pobres, naciendo así las primeras poblaciones periféricas, bien marginadas, así como le gustaba a la clase dominante. Así se evitaban eso de ver gente que no fuera de su agrado. Aquello sigue sucediendo hasta hoy. Se suele erradicar a la periferia a aquellos elementos que la santa burguesía considera desagradables. Por eso hablamos del Plaza Italia para arriba, donde se suelen agrupar los ricos, y el Plaza Italia para abajo, en donde estamos los otros y otras. Ese Santiago feo, que no tiene cara rubia ni ojitos azules, y no es digno de poner en revistas de turismo. Las ciudades comienzan a ofrecer una serie de posibilidades de trabajo, así que aumenta la demanda de viviendas por parte de personas asalariadas. Por ejemplo, en Iquique, al norte de Chile, en plena época del salitre, entre 1885 y 1895, la población aumentó en un 100%. Sí, un 100%. Y de ellos, el 60% eran mineros con salarios tan miserables que no les alcanzaba para construir una casa. Arrendar una era someterse a la especulación de precios de sus propietarios. Así que muchos se fueron a los sectores periféricos de la ciudad, en donde las condiciones eran insalubres y las viviendas las hicieron con material ligero. Obvio que lo normal era que la gente se organizara para buscar mejorar sus condiciones. Y ya en 1914 se formó la Liga de Arrendatarios. Mira, si se crearon un montón de organizaciones como el Comité Pro Abaratamiento e Higienización de las Habitaciones, dinamizado por la Unión Femenina a inicios de los años 20. En esos años incluso más de 300 conventillos se fueron a huelga de no paro de arriendos. Esto se hizo también en Valparaíso, Valdivia y Osorno. Eran tiempos de huelga por razones habitacionales ante un Estado inoperante. Cuéntame alguna novedad. Santiago jamás experimentó un gran crecimiento de su población, sino hasta fines del siglo XIX, cuando los santiaguinos vieron que no paraba de llegar inmigrantes desde regiones, por la crisis de las minas de plata y la sobrepoblación del campo. Pero aún no se les caía la cara sino hasta inicios del siglo XX, más o menos por la década del 30, por ejemplo, cuando el campo deja de crecer y la ciudad comienza a ocupar terreno agrícola. Desde el campo a la ciudad comienza una tremenda ola de migraciones en busca de nuevas posibilidades de trabajo y un poco más de estabilidad. El crecimiento de la ciudad es explosivo. Al principio, estas oleadas de personas encuentran algún lugar en la periferia, en los conventillos y los cités del centro de Santiago. Ahí compartían un muy pequeño espacio decenas de familias,
pero después ya no había más espacio para las personas. Entonces comenzaron a habitar la ribera de los canales y ríos, en donde el terreno no era del interés de nadie. A esta forma alternativa y desesperada de vivienda se les llamó poblaciones callampas, debido a que surgían de forma espontánea y crecían muy rápido. Bien, digamos que llegaba una familia y se instalaba en un lugar donde nadie se había interesado antes. Luego llega otro familiar o un conocido o conocida y se instala al lado, y luego otros, y así hasta conformar un asentamiento. Bueno, luego parecía que ese lugar ya ahora era del interés del poder, así que se enviaban a los pacos para que se hiciera aquello para lo que son entrenados. La población callampa no era una solución definitiva, a diferencia de los campamentos. La idea era quedarse allí hasta encontrar una solución, pero la nula capacidad de los gobiernos para encontrar una solución llevaron a las tomas de terreno a transformarse en campamentos, con la intención de radicarse allí. Ya, igual las tomas tienen dinámicas distintas según su lugar. Por ejemplo, una toma de terreno en Valparaíso no es igual a una en Santiago. La forma de acción santiaguina es colectiva y se hace alusión a una gran franja de tierra, la cual es subdividida por sus ocupantes, mientras que en Valpo es más bien una acción familiar o de grupos pequeños, que luego puede tomar un carácter colectivo si se suman otras personas en algún lugar cercano al sitio tomado. Estas tomas en Valpo fueron la forma principal de hábitat informal, por ejemplo en las quebradas, por donde la ciudad ha crecido. ¡Oh, qué lindo Valparaíso! Es aquí donde se gesta, a finales de la década del 50, una nueva forma de obtener una vivienda, las tomas de terreno. Estos nuevos habitantes ya no eran ni tan campesinos ni tan trabajadores nómades, sino que eran urbanos, obreros, quienes pudieran acceder a un trabajo. Pero lo cierto es que insertarse en el mundo laboral urbano era más difícil que ver a un padre pagando la pensión. Una de las primeras poblaciones durante los años 50 fue la población Nueva Colo Colo. Surgió a causa de la inundación de su vieja ubicación, cercana al río Mapocho, en Santiago. Pero esta población termina con la erradicación, en dictadura, por cierto, en un aniversario del golpe de Estado. Estas personas fueron trasladadas a poblaciones como San Gregorio y Lo Valledor, al sur de la ciudad. Pero en la misma década del 50, entre las llamadas poblaciones callampas, destacó, por su numerosidad, aquella del Zanjón de la Guada. Mira, aquí en esta zona del mapa. Le llamaban el Cordón de la Miseria. En esta zona había entre 5 y 6 mil familias, en total cerca de 35.000 personas. En este lugar las condiciones eran extremadamente insalubres. Las aguas del Zanjón arrastraban basura, animales muertos y caca. Mirar el Zanjón ya te daba tifus. No solo era una fuente de enfermedades, sino también de emanaciones tóxicas. Y bueno, también hubo una serie de incendios, así que se quemaban las casas a cada rato. Eso motivó la creación de un comité de damnificados. Las y los habitantes del Zanjón de la Aguada, que tras 10 años de estar esperando inútilmente una solución para el acceso a una casa, y luego de 1.000 millones de trámites, se organizaron para tomarse los terrenos de la chacra La Feria, así se llamaba. Tras las falsas promesas del autoritario Carlos Ibáñez del Campo, se entendió que la solución estaría en las manos de las y los propios pobladores. Se convocó un cabildo abierto, en donde se hablaron de los problemas y se hizo un llamado a la participación de líderes comunales, religiosos y de partidos políticos de izquierda. Dicho y hecho, la madrugada del 30 de octubre de 1957, más de 1.200 familias se unen en la consigna trabajar sin transar ni descansar hasta la casa a conquistar. Bueno, media larga, pero así era la consigna. Con unas cuantas teteras para hervir el agua, algunas pocas pertenencias, algunos palos y una bandera chilena, que simbolizaba la toma que venía. Así nació la Toma de la Victoria, que si bien no fue la primera iniciativa de toma organizada de terrenos, las anteriores habían sido acciones más espontáneas y que no sobrevivían a la represión, y si es que lo hacían, no superaban los obstáculos siguientes. Así es que esta toma, por su impacto público, se le suele considerar el inicio de la historia de los pobladores en Chile. Bien, el primer paso ya se había dado. Ahora quedaba resistir a la represión que se iba a venir. Mientras las banderas se alzaban, aún la gente saltaba a las zanjas, con los ojos esperanzados. Muy temprano se hizo un mitin, en donde se hizo presente el cardenal José María Caro, los dirigentes de la toma y el cura del Corro, así se llamaba, quien había llegado con ellos, aunque después fue expulsado por los comunistas luego de que le disputara la conducción. Se iba a hablar con el mismísimo presidente, para evitar el desalojo, con que los pacos habían amenazado. De hecho, ya habían acordonado el terreno para impedir que llegasen o salieran más personas de la toma. Y bueno, la intervención del cardenal José María Caro sí funcionó. Se evitó la matanza a la que estaba dispuesta a cumplir nuestro querido cuerpo de carabineros, siempre tan dispuestos a matar a personas con hambre y sin techo.
Aún así, las noches en la toma eran de vigilancia, con fierros y palos, pues el ambiente era tenso y de miedo. Esas primeras noches fueron de lluvia torrencial, y durante el día el sol quemaba muy fuerte. Esa alternancia de sol y lluvia causó enfermedades, y cerca de 12 bebés murieron por eso. Todo muy triste, pero igual no había que detenerse. Así que se dividieron los terrenos y fueron entregados a las familias. Se hizo una olla común de forma bastante estable y se paseaban los miembros y los líderes de los comités y los comandos, la gran mayoría de los partidos comunistas y socialistas. La solidaridad entre pobladores de distintos sectores fue vital. También se hicieron presentes personas del Hogar de Cristo y las y los estudiantes universitarios. Todo el mundo, hombres, mujeres, ancianas, ancianos, iban con su pala y martillo a trabajar, levantando comunidad. Se comenzó a construir la primera escuela, a pura donación de los mismos pobladores, sí señor, quienes se pusieron con materiales, y finalmente nació una humilde escuela, construida por ellas y ellos mismos, la que curiosamente era de forma redonda. Bueno, todo muy bien, pero el problema también era el agua. Solo había una llave, así que se hacían tremendas filas para conseguir agua de esa llave, la que no podía abastecer a unas 3000 familias. Así que por las noches pasaba una cisterna distribuyendo el agua. A esa hora se escuchaban los tarros, los gritos de las vecinas, las risas, las niñas y niños corriendo por las improvisadas calles. Florecía ese apoyo mutuo. El cardenal José María Caro había sido el mediador con el Estado, bajo esa lógica que tomaba fuerza en esos años, la teología de la liberación, que se reflejó en la figura del cura obrero, que salía de la iglesia y tomaba la pala, y decía que la salvación venía de la mano con la liberación social, económica e ideológica. Pues ya no bastaba con rezar. Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Aquello permitió que las y los pobres se aferraran con mayor afán al cristianismo y a sus dogmas. No obstante, el cardenal, y no sin la resistencia que dieron las y los pobladores, lograron evitar el desalojo y lograr una erradicación definitiva. De la mano del comité de allegados del San Juan de la Guada surge un nuevo personaje en este tablero de ajedrez de las luchas sociales, él y la pobladora, quienes ahora se hacían más visibles, impidiendo que el tema de la vivienda siguiera siendo ignorado por la sociedad. La toma de la población La Victoria se transformó en una inspiración para futuras tomas de terreno y en el inicio de un montón de acciones colectivas que marcaron el movimiento de pobladores. En 1964, el Partido Demócrata Cristiano llega al poder por medio de él. No, amigas y amigos, no es Drácula, es Eduardo Frei Montalva. Durante su gobierno, el Estado lleva a cabo la Operación Sitio, que busca masificar el acceso a la vivienda por medio de la entrega de sitios urbanizados, de 9 por 18 metros. Y bueno, ahí que la familia construya su propia casa. Pues bueno, ahí tú te ves, bye. Igual eso hizo que la gente se organizara de forma un poco más autónoma para darle vida al barrio. Surgen las juntas de vecinos, los centros de madres, clubes deportivos, cooperativas, etc. Y obvio que los partidos políticos quisieron hacerse cargo de las dirigencias de aquellas cosas. El discurso populista de Frei Montalva era que la vivienda debía ser un bien de primera necesidad, al cual tiene derecho toda la familia. Aquel discurso luego fue tomado años posteriores por el presidente Salvador Allende, quien lo radicalizó y dijo: nah, la vivienda es un derecho irrenunciable y el Estado debe proporcionarla a su pueblo. Pero bueno, aún no llegamos al gobierno de Allende, así que mejor devolvámonos. La cosa es que se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien ahora sería la entidad a cargo de la materia habitacional. En 1967, 10 años después de la icónica toma de la Chacra La Feria, que engendró a la población La Victoria, en un terrenito cerca del río Mapocho, en Barrancas, actual comuna de Pudahuel, se comenzaba a ver a mujeres, niños y ancianas trasladando teteras, carpas, sábanas, leche para los niños y herramientas. Iban perros, gatos, caballos, gallinas, dragones. No, ok, no, esto último no.
Allí iban en carretones. Se venía una nueva toma de terreno, por si no lo supiste. En ese ajetreo ocurrió un suceso trágico que generó una mayor unidad entre aquellas personas. La noche de la toma, el 16 de marzo de 1967, una mujer se enteró por los ruidos y como estaba sola con su hija bebé, pues partió, siguiendo el sueño del sitio para la casa propia. Pero la represión policial es terrible. La mujer corre con su bebé, estirada del pelo por la cochina policía. Logra escapar y cruzar el canal hasta el campamento. El esposo queda en la toma con los demás. Esa noche la bebé empieza con quejidos y la vecina le dice que vaya al hospital, lugar donde no la quisieron atender. Luego de mucho insistir, hospitalizan a la niña y al día siguiente la madre se encuentra con la niña muerta. Le dijeron que había sido una bronconeumonía, pero no quisieron entregar el cuerpo de la pequeña Herminda. Eso causó muchas dudas de que si había sido cuando ella apretó a su hija cuando recibía los golpes de la policía. Pero bueno, lo mejor es que esta misma madre te cuente. Bueno, mi huevo murió del atropello de los policías porque a mí me arrastraron entre 4 carabineros para tirarme para afuera. O sea que me arrastraron con ella y a donde yo la apretaba, a lo mejor eso mismo tenía que ser porque murió morada, negra, totalmente negra. Al final tuvieron que sacar el cuerpo a escondidas y llevarlo a la toma, donde la niña fue bautizada. Su madrina fue la dirigente comunista Gladys Marín y el padrino Luis Neira. El entierro de la pequeña Herminda fue acompañada por todas y todos los pobladores, y con la intimidación de los pacos. La población fue bautizada como Herminda de la Victoria. Herminda por la bebé y la Victoria por la victoria que las y los pobladores iban a lograr. Ah, pero no tan rápido. Ya la toma demandó un gran nivel de organización. Pero ahora que se asentaron en los terrenos, las exigencias de organización eran mayores. Había que demostrar que se podía urbanizar sin apoyo del Estado. También había que defender la toma ante los desalojos. Si bien recibieron apoyo profesional de algunas personas de izquierda, fueron los mismos pobladores quienes diseñaron la población. Decidieron cuáles serían los espacios públicos, las plazas, y fueron construyendo con sus propias manos. Nosotros los pobladores no vamos a pedir un terreno de limosna al gobierno. Nosotros pedimos un terreno para construirlo con nuestras propias manos. No pedimos que el gobierno lo venga a construir, vamos a construirlo nosotros. La vereda, el alcantarillado, nuestras casas, y las mujeres están dispuestas a pescar su martillo y su serrucho a trabajar. Nosotros vamos a trabajar nosotros, no que el gobierno lo venga a construir. Y lo vamos a pagar el terreno porque de limosna no lo queremos pagarlo y trabajar con nuestras manos. Había que poner postes y cañerías, crear comités de vigilancia y dar seguridad a los pobladores y pobladoras. Centenares de carabineros llegaron como hombres embrutecidos, con orden de echarnos, pero no nos fuimos. A los hombres nos apaleaban, a las madres las arrastraban, a los niños botaban, las carpas las quemaban, las banderas las arriaban como trapos, las tiraban. Oficiales de carabineros no sabían que los sin casa de Barranca también eran chilenos. Llega la agitada década del 70, acompañada del nuevo presidente, temido por la derecha, y una amenaza para el tío Sam en Estados Unidos. Sí, esos mismos con la personalidad de apropiarse el nombre de un continente entero. Salvador Allende Gossens llegaba al poder con su vía al socialismo por medio de las urnas y el respeto a la Constitución de 1925, hecha por la derecha. En mi opinión, de seguro una persona con muy buenas intenciones, pero un socialdemócrata y reformista de todos modos. En este periodo las tomas de terreno se intensifican. Se habla de hasta una toma diaria en 1971. Claro que esto es un promedio, nadie se sentó a contar cuántas tomas habían al año. Ya en estas últimas tomas, la participación activa de movimientos políticos de izquierda era muy evidente, dándole un carácter ideológico a las tomas, como la Villa Lenin, actual Yungay, la población La Bandera, también nacida en una toma de terreno en 1969. A pesar del deseo de autonomía y voluntarismo por parte de los pobladores, la acción pasaba de inmediato a una negociación con el Dios Estado, para ver si reconoce o no la ocupación. Y ya sabemos que cuando se trata de negociar con la figura del Estado, aquella acción es tomada por los partidos políticos, y también, en este caso, organizaciones como el Hogar de Cristo. Ya en la década del 60, la política partidista usaba las tomas de terreno como un modo de presión para la disputa del poder, y pronto la negociación con el Estado seguía las pautas de negociación que tenían los sindicatos, que ya carecían de un carácter revolucionario y adoptaron un carácter reformista, que en su estructura imitaban al mismísimo Estado, pero en versión mini. Y si bien estos partidos de izquierda podían pretender interpretar al movimiento de pobladores como una etapa de lucha para avanzar hacia el fin del sistema capitalista, aunque ya en el poder se encarguen mejor de decorar ese mismo sistema, se produce una contradicción, pues dicha lucha para abolir un sistema culmina en la negociación,
con ese mismo sistema. A fines de los años 60, las luchas de los pobladores va perdiendo fuerza reivindicativa de carácter autónomo. Se mezcla con la política partidista, pasando a depender en muchos casos de los mismos partidos. Aunque por otro lado no se reduce solamente al clientelismo, ya que igualmente se desarrollan organizaciones comunitarias para ir mejorando las condiciones de vida y crear una identidad colectiva, con una historia en común. Esto iba a ser importantísimo tras el golpe de Estado de 1973, que acabó con el gobierno de Salvador Allende y llevó a la región chilena a una oscuridad medieval, con un dictador de voz molesta, muy molesta, en el poder durante 17 años, en los cuales justamente las poblaciones eran donde se concentraba mayormente los allanamientos, secuestros, detenciones masivas, el asesinato y desaparición de dirigentes vecinales y bueno, de cualquier persona que pareciera un comunista, un socialista, un anarquista o que simplemente se viera sospechoso de querer una vida digna. Las poblaciones, al ser uno de los pilares de apoyo al gobierno de Allende, fue el ojo de la represión. Muchas poblaciones como la Nueva Matucana fueron erradicadas, obvio que sin consultar con sus habitantes, que si bien ya eran propietarios de su tierra, fueron marginados a vivir en comunas del sur de Santiago, como Puente Alto o La Florida, alejándoles del centro de la capital, teniendo que asumir los costos de la movilización en el transporte público y la precarización de los servicios locales. Ya en los años 80 toman fuerza las protestas en contra de la dictadura, luego que en la década del 70 fuera más que nada de shock. El paso siguiente fue la articulación, y aquí nuevamente son las poblaciones los principales focos de resistencia. Las ollas comunes y las compras colectivas de insumos en la población eran una respuesta a la crisis que iba dejando la dictadura de Pinochet. Mientras las mujeres se agrupaban en esas grandes ollas comunes, eran también las mujeres quienes impulsaron los cacerolazos, barricadas, velatones y todo acto de manifestación. Se producía una catarsis ante la cruel represión. Llegaba la noche y las poblaciones radicalizaban la protesta, en una voz temible que se tornaba incontenible. Los criminales que ocupaban el poder recurrieron incluso a la pasta base, una droga despiadada que fue introducida en las poblaciones, con el fin de transformar a las y los rebeldes en personas angustiadas que abandonan la lucha social para conseguir algo más de pasta base. Si bien las poblaciones hasta el día de hoy suelen ser uno de los principales focos de rebeldía, las secuelas de la dictadura se ven en cada poblador asustado si se habla de política, en cada adicto a la pasta base parado en una esquina recogiendo colillas, en cada poblador que reitera un discurso de ultraderecha aprendido en dictadura, bajo la idea de que algún día aquel pensamiento le llevará a tener una vivienda como la de los ricos y codearse con sus jefes en un yate en las Bahamas. Hoy siguen naciendo tomas de terreno en el transcurso de la revuelta en Chile, surgiendo tomas como la toma Macarena Valdés, en honor a la mujer mapuche asesinada por luchar contra el extractivismo empresarial y cuya muerte fue hecha pasar por suicidio. Víctor Jara cantaba: hermanos se hicieron todos, hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Bueno, suscríbete y todo eso, dale me gusta ahí si te gustó el video y recuerda que tengo Patreon por si quieres apoyarme. Peucayal con Puenoí. Par contre, avec ce Pinochet, un kilo de sucre vous coûte 20 francs, un kilo de pain 40 francs, alors que du temps d'Allende, il ne coûtait que 2 francs. Il nous fait crever de faim. Mais que faire? On devrait changer de président. Quand je serai grand, je veux devenir terroriste pour ainsi tuer Pinochet. J'en ai une telle haine. Je donnerais bien ma vie pour tuer Pinochet.